¿Cómo estamos, Gustavo? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende. Hola. José Luis, buenos días y buenas tardes para los que sean una u otra cosa. Estamos conectados. ¿Cómo está mi estimadísimo amigo? ¿Tenemos algún problemita? Bueno, Gust- a, a ver ahora, estamos teniendo algún problema de conectividad con Gustavo. Eh, a ver, ya estamos buscando. Bueno. Gustavo es parte de la cooperativa Territorios en Desarrollo y bueno, como hace años ya vienen con esta relación institucional. Hola. Sí, ahora lo tenemos. Gustavo, ¿no, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, medio entrecortado, pero te escucho, José Luis. Bueno, arranca un nuevo módulo de la Diplomatura Políticas Públicas y Economía Popular, Social y Solidaria, que también, por supuesto, participa la Universidad Nacional del Chaco Austral. Sí, es correcto, José Luis. En esta oportunidad estamos llevando adelante junto a la universidad un diploma en Políticas Públicas y Economía Popular, Social y Solidaria para América Latina y el Caribe, de la que participan 17 países del continente y de América Central y 22 redes de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria para América Latina y el Caribe, a través de sus líderes y lideresas de cada una de las redes. José Luis y audiencia, buenos días a todos y a todas, un gran abrazo aquí desde Buenos Aires. Contanos acerca de esto. De hecho, bueno, te vamos a pedir que hagas un comentario acerca de la historia un poco de esta diplomatura de economía social que desde un principio obtuvo a la cooperativa Territorios en Desarrollo y a la universidad a la UNCAUS como actores principales, diríamos, y después esto se fue, diríamos, agrandando cada vez más por supuesto, para el beneplácito de quienes entendemos que todos estos emprendimientos son muy buenos. Eso te pediríamos, Gustavo, que nos cuentes. Bueno, voy a tratar de ser sintético. Hace 3 años atrás nos encontramos en un encuentro en Quito, Ecuador, todas las organizaciones que formamos parte de redes de países de América Latina. 19 países de América Latina y el Caribe se encontraron allí. Nosotros estábamos participando a partir de esta construcción que habíamos llevado adelante junto a la universidad en la red de intendentes e intendentas, en la red de organizaciones de la economía popular, social y solidaria que veníamos produciendo en diferentes lugares, en diferentes territorialidades del país. Y en ese encuentro uno de los grandes vertebradores que apareció en los países de América Latina y el Caribe, con mucho desarrollo en trabajos vinculados a pueblos originarios, con mucho desarrollo en género, mucho desarrollo en circuitos económicos solidarios. Circuitos económicos solidarios vendría a ser lo que en algún momento se habló aquí de las plataformas de producción y comercialización, es decir, los países de América Latina tienen unos desarrollos muy significativos, muy significativos, vinculados a la constitución de estos circuitos, de organizar la producción, de organizar la logística o distribución, de organizar la comercialización, de organizar todo lo que refiere al consumo, a la ingeniería financiera, a los aspectos legales y a los aspectos contables. Y la verdad que en ese encuentro una de las grandes cuestiones que apareció es poder ver si América Latina y el Caribe, a partir de estos 19 países que participaban allí, a partir de las 22 redes que eran parte de cada una de estas territorialidades de nuestros amados continentes, podíamos producir un relato integrado que dé cuenta de las diversidades,
pero que produjeran un acontecimiento de incidencia política en la construcción de lo común. Así fue que allí, hace 3 años atrás, principios del 2022, pasó el 22, el 23 y gran parte del 24, a partir de esa construcción se empezó a hacer un relevamiento de todos los trayectos que venían sucediéndose en materia de economía social y solidaria en estos 19 países. Se hizo una síntesis y a partir de esa síntesis de indagación académica, de indagación territorial, de indagación de experiencias, se produjo para abril, mayo de este año un documento como marco de referencia para que se llevara adelante un trayecto de formación en América Latina y el Caribe en esta materia. Ahí el trabajo que veníamos llevando adelante entre la Territorios y la Universidad Nacional del Chaco Austral generó como mucha relevancia. O sea, el laburo con las organizaciones territoriales y con los municipios generó mucho relieve para tomarlo como una de las grandes referencias para la constitución de esta diplomatura. Esta diplomatura se sintetizó y se escribió, se acordó con los 19 países, se acordó con los líderes y las lideresas de cada una de las diferentes redes del RIP-SLAC, y a partir de eso, a fines de agosto, se hizo una apertura de la que también obviamente participó la Universidad Nacional del Chaco Austral. Eso es un poco la historia a cómo llegamos a la apertura de este diploma. Están participando alrededor de 150 líderes y lideresas de las redes de estos 19 países. Efectivamente los que están participando son 17, y se hicieron acuerdos y presentaciones en la Organización Internacional de Trabajo, en Naciones Unidas, en Solidaridad Mundial, en la FOC, en la RIPES Intercontinental, que tiene presencia en la red más grande de organizaciones de la economía popular, social y solidaria que hay en el mundo, tanto en Oceanía como en Asia, como en Europa, como en África y como en América del Norte. Cuando se hizo ese circuito complejo, pero también muy celebrable, de acuerdos respecto de la orientación de constituir un marco de referencia en América Latina y países del Caribe en materia de economía popular, social y solidaria, ahí se arrancó la propuesta de formación, fundamentalmente vertebrada en el relato y en las experiencias de las organizaciones del territorio. Porque teníamos muchos materiales producidos por ámbitos académicos o por organizaciones, pero no por ámbitos académicos y organizaciones a partir del relato de la experiencia. Cuando hablo del relato de la experiencia, es la experiencia del investigador, la experiencia del formador, la experiencia del pequeño productor, la experiencia de los productores familiares, de los productores de comunidades de cercanía, de productores vinculados a pueblos originarios o de pertenencia a pueblos originarios, y ahí se organiza el trayecto de formación en acuerdo con los organismos internacionales, en acuerdo con todas las redes, en acuerdo con todas las organizaciones y países que constituyen el RIP-SLAC, abriendo el juego a otros organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL también, por ejemplo, con su sede en Chile de la región, y Solidaridad Mundial con su sede en Guatemala, para poder hacer de este trayecto algo que no refiera solo a esta enormísima red, sino que se ponga en diálogo con todos los relatos que los organismos internacionales están generando a partir de este crecimiento enorme que ha tenido la economía popular, social y solidaria, por lo menos en el imaginario o en la representación de los actores de la política social y los actores de la política estatal. José Luis y audiencia. Gustavo, la verdad celebramos desde acá este crecimiento, esta impronta que está teniendo la economía social como temática y en América Latina. Siempre lo hemos venido destacando a esto.
y la complejidad, la complejización por la que atraviesan en todo caso incluso organizaciones como la que ustedes están llevando adelante o diplomaturas como la que ustedes están llevando adelante, a la hora del armado, en todo caso, de los programas de estudio. ¿Cómo elegir la temática que sea transversal a la realidad de Latinoamérica, ¿no es cierto? Que si bien es parecida territorialmente, pero con las características propias de cada uno. En cuanto a tiempo, qué tiempo sería la cursada y de qué manera se la va a estar realizando? Bueno, la primera cosa es importante ahí lo que señalaste, es lo complejo, para no decir lo difícil que fue producir acuerdos. Y esos acuerdos que se hagan cargo de esto que vos dices con tanta claridad y con tanta sencillez, de las realidades tan distintas que tenemos en relación a cómo se organiza jurídicamente, cómo se organiza económicamente, cómo se organiza culturalmente, cómo se organiza políticamente la economía popular, social y solidaria en 19 países, José Luis y audiencia. Eso fue un trabajo enorme que trató de producir un documento que oportunamente está colgado en las redes, que fue tomado como marco de referencia y está siendo resignificado a partir de la cursada. Es decir, se hizo un diploma, José Luis, no en formato de plan de estudio, sino como un marco de referencia que a partir de las diferentes instancias de cursada, con las ponencias de los expertos, con las ponencias de las experiencias, con los trabajos en los talleres sincrónicos, con los trabajos en los ámbitos asincrónicos, es decir, los talleres que se dieron con las personas de manera directa a través de la plataforma web de la UNCAUS y aquellos trabajos que se hicieron en actividades que se propusieron en esa misma plataforma, pero que se hacían en momentos cuando el cursante lo podía terminar de completar en diferentes momentos de su propia cotidianidad. Esa construcción ha producido un acontecimiento enorme. Yo les recuerdo a toda la audiencia algo que hemos conversado tantas veces, o algunas veces, José Luis, contigo, y en el aire entiendo que también, de que el 63%, José Luis, audiencia, el 63% de la población económicamente activa, la población del mundo que tiene la capacidad de buscar trabajo y que está trabajando, el 63% forma parte de la economía popular, social y solidaria. El 22,4% del mundo forma parte de la economía formal en relación de dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? De cada 10 personas que forman parte de esta aldea global en la que estamos metidos, y América Latina y países del Caribe, Argentina no es ajena, Chaco no es ajena a esta construcción, de cada 10 personas, más de 6 forman parte del campo de la economía popular, social y solidaria. 2 forman parte del trabajo en relación de dependencia, una está sin poder ni siquiera salir a buscar trabajo, y una forma parte de trabajo en relación de dependencia en los diferentes niveles del Estado. Quiere decir que lo que le quedó claro a todos los organismos internacionales y lo que le quedó claro a todas las redes y a todos los actores con los que articulamos es que era inevitable, no solo en términos políticos, no solo en términos ideológicos, no solo en términos epistémicos, producir el acontecimiento de generar una sinergia en nuestras prácticas en economía popular, social y solidaria, sino que además de lo político, lo identitario, lo ideológico, lo cultural, era importante porque hasta matemáticamente, estadísticamente, la economía popular y la economía social y solidaria viene creciendo en el mundo, con un dato enormemente relevante para todos los que estamos escuchando. Cuando sucedió el COVID en el mundo, no dicho por la UNCAUS, no dicho por la Territorio, no dicho por organismos nacionales, sino dicho por organismos internacionales como por ejemplo Naciones Unidas en su resolución 2023 o por la Organización Internacional del Trabajo en su resolución del 2022, señalan que en época de COVID el sector
más cuidado a los actores y actrices que formaban parte del trabajo y que producían lo que ellos ponen como categoría de trabajo digno, cuidar el trabajo de las personas, refería a actores y actrices de la economía social, de la economía solidaria, de la economía comunitaria, de la economía popular. Quiere decir que estamos en un mundo donde más de el 60% de los hombres y mujeres, hermanos y hermanas que habitan esta tierra, pero además el tipo de actividad en términos organizativos que tiene la economía popular, social y solidaria no solo integra el mayor volumen de hombres y mujeres en el mundo, sino que es quien tiene mayor capacidad de cuidado. Y eso lo propone un organismo internacional como la OIT y Naciones Unidas como recomendación. Le recomienda a otros formatos de organización de la economía, donde la acumulación es lo que vertebra el desarrollo, de que se le preste atención y que se generen políticas nacionales, provinciales, departamentales, en alcaldías, en municipios y en naciones, fortaleciendo el desarrollo de la economía popular, social y solidaria. No resuelve la necesidad de seguir poniendo en valor esta construcción, pero sí avanza varios casilleros porque efectivamente más del 75% del mundo forman parte de estas organizaciones internacionales y tienen que prestar escucha a la hora de poder pensar sus políticas públicas en territorios locales, provinciales, departamentales, alcaldías o nacionales. Y eso fue un gran promotor de la producción de esta diplomatura. Esta diplomatura arrancó a fines de agosto, hace su primera síntesis el 14 de diciembre, para tener una continuidad a partir de marzo del 2025 con seminarios abiertos, continuos para todas las organizaciones del RIPESLAC y todas las organizaciones que están vinculadas a la economía popular, social y solidaria en toda América Latina y en todos los países del Caribe, en diálogo con los referentes de los diferentes continentes del mundo, porque en verdad lo que tenemos que construir es la puesta en valor, la puesta en formalización jurídica de la economía popular, social y solidaria a partir de estos relatos de estos líderes y de estas líderes de las redes del mundo, para que cada vez más avancemos en encuadres jurídicos, resoluciones, políticas que den cuenta no solo de lo que hay que promover, sino cómo hay que tomar el relato de lo que ya vienen promoviéndose en los territorios para que las construcciones internacionales y de las agencias nacionales tengan la mayor virtud de todas, que es que la tierra, que el actor y la actriz, que la organización comunitaria, que la organización familiar, que la organización asociativa se exprese a través de esos mecanismos que regulan destinos del mundo que todavía están bastante lejos de construir una patria mundial o una matria mundial amorosa, solidaria, justa y soberana, José Luis. Gustavo, qué bueno que pusiste en la conversación estos datos que hablan de porcentajes del avance que ha tenido la economía social en el mundo. Uno desearía que estos procesos también se repitan en nuestro país. Digo esto porque todavía la economía social popular y solidaria está vista en diferentes ámbitos como la economía de las clases más pobres, ¿no? Y cuánto lejos está esto de la realidad. Traigo un pequeño ejemplo y qué bueno sería, o sea que hay que redoblar el esfuerzo para lograr también que en nuestro país la política pública allane el camino a este tipo de emprendimientos. Ha habido retrocesos, el sector de la agricultura familiar está esperando respuestas del sector político. Y digo sector político de todos, ¿no? Porque necesita y tiene la posibilidad. Hola. Sí, ahí estamos de vuelta. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Hola. Sí, estoy quieto en un lugar. Bien, te decía esto. Pongo ejemplos. Otros países de Latinoamérica han avanzado mucho
en el emprendedurismo, en la economía social. Hace días un amigo estuvo dictando un curso en Ecuador donde estuvo trabajando en la cuestión de lechería. La lechería, los agricultores o los productores familiares tamberos de Ecuador producen y venden toda su producción, diríamos. El ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, le compra al sector de la agricultura familiar la leche para los sectores más postergados de la sociedad. O sea, es una relación virtuosa, diríamos. El productor familiar produciendo alimentos de calidad, como en este caso leche, y el pueblo consumiendo esto. Añoramos un poco esas cuestiones, o mejor dicho, es posible que nos hayamos quedado a mitad de camino con muchas cosas que tienen que ver con la política pública y para sectores, por ejemplo, de la producción familiar. Seguramente coincidís en esto. Sí, la verdad que sí. Yo hace un tiempo atrás ahí hablaba con quien ha generado las condiciones de institucionalidad para estas alianzas estratégicas. No podría dejar de mencionar lo importante que ha sido la Universidad de Chaco Austral, en la conducción obviamente de Germán Westman, del rector, y el apoyo y el aporte que ha generado Walter López para que esto suceda. Y en esa discusión que estábamos, en esa conversación que estábamos armando, este modelo que vos señalas es exactamente, sí, el modelo ecuatoriano, y muchas veces toman lo que en Argentina alguien de la audiencia seguramente se acuerda, quizás seguramente vos, José Luis, te acordás de lo que fue en la Argentina la IAPI, ¿no? Que fue el Instituto Argentino de Promoción Industrial. Así es. Donde todo lo que se producía era comprado por el Estado a un valor internacional, favoreciendo al productor, pero siendo el Estado el que garantizara de que ese bien producido en términos de distribución se construya con equidad y se construya con equilibrio, no favoreciendo solo la rentabilidad de aquel que la produce o aquel que conduce o aquella patronal o aquel clúster que lo produce, sino los trabajadores y trabajadoras que forman parte del sector y los trabajadores y trabajadoras, los ciudadanos y ciudadanas, los hermanos y hermanas que forman parte del territorio argentino. Y eso fue un modelo muy fuerte para toda América Latina, y esto que está sucediendo en lo que refiere a producción láctea de tambos o de tamberos, como tú bien dices, es algo que en la Argentina todo el tiempo las organizaciones territoriales estamos queriendo que se promueva para que acontezca un estado de equilibrio donde aquello que se produce en términos de rentabilidad o de excedente tenga la mejor de las distribuciones. Y creemos que el sector privado tiene su vertebralidad en el bien a ser producido o el servicio, o sea, la mercancía. Ahora, el sector estatal debería tener el objetivo de producir el bien común. Entonces, si aquello que se genera con excedente solo está vertebrado en la acumulación de mercancías para aquellos que lo producen, el Estado no debería dejar de atender la producción de excedentes, pero el Estado tendría que garantizar que esos excedentes tengan rentabilidad para los productores, pero a la vez tengan un andamio de distribución equitativo, justo, ¿no? Solidario, y que resuelva el destino de tantos hombres y mujeres que forman parte de nuestro país, ¿sabes? Ahí yo creo que igual debería promoverse un modelo, José Luis, que es lo que estamos estimulando, como dicen muchos países latinoamericanos y países del Caribe, de incidencia política, que es que el mundo en los 40, cuando sucedía esto en la década de los 40, a principios de la década del 50, cuando sucedía esto en la Argentina, el proceso y la decisión política de industrialización no es lo que es ahora.
la política productiva no es lo que es ahora, para lo cual en el cambio enorme que ha tenido el mundo, lo que se propone es que la política pública no solo sea garantizada por el Estado en términos distributivos, sino que empecemos a dar cuenta de quiénes son los productores de esa riqueza a ser distribuida. O sea, si ese productor son los grandes terratenientes para distribuir, o tenemos que producir tramas territoriales, tenemos que producir lo que llaman los circuitos económicos solidarios, que son circuitos en tanto telares que integran en países como Ecuador, como tú dices, en países como Chile, en países como Uruguay, en países como Costa Rica, en países como Guatemala, en países como en República Dominicana, en países hermanos, en países como México, en países como Brasil, que ha construido esta categoría de circuitos económicos solidarios, que es la que vamos a discutir el sábado 7 de diciembre, para que esos circuitos solidarios produzcan un acontecimiento de lo público donde las organizaciones territoriales también conduzcan la política pública y la produzcan. No solo la conduzcan, sino que la produzcan, y no solo sean espacios de aplicación de políticas públicas generadas por estados de los diferentes niveles, que aunque tengan mucha territorialidad, que es lo que pretendemos de los estados, que tengan tierra, que tengan territorialidad, que tengan matria, que tengan patria, el aporte de aquel que produce en el sector lácteo, el que produce en el sector agropecuario, el que produce en el sector alimentos, el que produce en el sector textil, el que produce en el sector de servicios de gestión integral de residuos urbanos sólidos, el que presta servicios de atención a los adultos mayores, a los niños, el que produce diferentes tipos de actividades, sea un bien o un servicio, no sean convidados de la política, sino que sean productores de la política. Y para que eso suceda hay que entrar, porque hay que producir poder. O sea, esto no se resuelve con una ley. Si es que esa ley no tiene como soporte, como sostén más significativo, la institucionalización de la trama de la política social territorial que llevan adelante cada una en cada una de nuestras comunidades, cada una de nuestras organizaciones, cada una de nuestras redes, cada una de nuestras redes. Y eso generaría un tablero, por lo menos un tanto significativamente diferente, para que el acontecimiento que tú relatas en relación a la producción láctea en Ecuador sea promovido por organismos internacionales, pero sostenido en una trama social de los productores y productoras de cada una de nuestras comunidades, para que el poder tenga la suficiente fuerza fáctica, material, física, con los cuerpos de hombres y mujeres armados en esclavo, abrazados, para que las legislaciones tengan el viso de no tener la distancia que todavía tienen respecto del relato que tienen cada uno de nuestros hermanos y hermanas en cada una de sus producciones. Gustavo, José Luis. Como siempre, un gustazo poder charlar contigo y hacerlo al aire y bueno, y compartir esto que tiene que ver justamente con la economía, con la producción económica, pero con otra mirada, con una mirada solidaria, con una mirada, una economía con rostro humano. Te agradezco muchísimo, te agradecemos en realidad desde la radio de la universidad estos minutos que siempre nos brindan y bueno, hacemos votos para por ahí tener poder encontrarnos personalmente. Esperemos que así sea. Solamente decir, José Luis, que el agradecimiento es un agradecimiento colectivo, agradecer a la universidad siempre por la apertura, no solo territorial en términos materiales de cada una de las comunidades, ahí en Sáenz Peña hasta Fachinal en la provincia de Misiones, o hasta Samú, ahí en la propia territorialidad de la provincia, la maravillosa provincia del Chaco, o del Impenetrable ahí en Miraflores o en el Sausalito, sino por el gran esfuerzo de que todos entendamos que queremos producir, José Luis, un mundo donde quepan todos los mundos que se atreven a amar con justicia social. Y eso no se hace con un mecanismo neoliberal y capitalista, se hace con un mecanismo territorial. Y el mecanismo territorial tiene que involucrar a los hombres y mujeres
que producen esa territorialidad. Abrazo enorme a todos y todas.